Hay unos misioneros en Costa Rica, que es el que toca, y no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero hay una pareja que acaban de discipular y están discipulando, pero le voy a dar una clave. Uno de ellos está en silla de ruedas. Uno no ve y el otro no escucha. Pero el que ve va guiando al que está en las sillas de ruedas. Pero se complementan en ese aspecto en el ministerio. Por ahí hicimos un reportaje de ellos nosotros la semana antepasada, de estos en Costa Rica. O sea que no hay excusa, que no puedo ver, que no puedo caminar y que no puedo escuchar. Se acoplan y se ayudan los tres ahí, la familia completa. Pero bueno, Marcos 2, ¿tenemos? Amén. Capítulo 13. Capítulo 2, verso 13. El encabezado de algunas Biblias dice llamamiento de Leví. Pero yo simplemente le he puesto pecado y perdón. Dígalo conmigo. Pecado y perdón. Pero vamos a hablar de ello. Pero arranquemos ahí con el verso 13. ¿Lo tenemos? Amén. Después volvió a salir al mar. ¿Quién? Jesús. Y toda la gente venía a él. ¿De dónde? De muchos lugares. ¿Y qué hacía? Y les enseñaba. Entonces Jesús salió ¿de dónde? Salió de Capernaum, salió de su casa. Pero hablemos de Capernaum. Capernaum era un centro militar clave para las tropas romanas, así como una ciudad floreciente en lo comercial, en esta comunidad. Era algo importante y vamos a hablar de ellos. Por aquí pasaban varios caminos que se unían, se cruzaban en Capernaum. Por ahí pasaban los comerciantes que iban hacia Egipto al sur, y por ahí pasaban los comerciantes que iban a Mesopotamia al norte. Pero note que dice ahí, después volvió a salir. La palabra salir ahí en el griego se pronuncia exelten, exit. De ahí tenemos la palabra éxodo. Exit, salida, ahí viene arriba de la puerta, dice exit, salida. Pero ¿por qué salió? Bueno, salió de su casa, salió de la ciudad, pero con un propósito. Ahora, en lugar de estar en las afueras de ciudad, porque se acuerdan que en el capítulo anterior dice, la gente se dio después de unos días cuenta que había regresado a la ciudad, ¿y qué hicieron? Se vinieron de a montones. Pero salió de la casa, salió de la ciudad a las afueras, pero ahora nuevamente en dirección del mar. Similar a la escena junto al lago, como en Marcos 1.16, que nos decía ahí el 1.16, ¿cómo nos decía? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pero no fue simplemente a visitar a unos pescadores, fue a llamarlos al ministerio. Y ahora salió con este mismo propósito de la casa de Capernaum, porque tenía otro propósito muy importante. Entonces, allá llamó a los primeros discípulos que eran pescadores. Y ahí la palabra en el griego, al lado de, es para, donde obtenemos la palabra paralelo, a las orillas, a lo largo de la orilla, paralelo a la orilla. Entonces, al Jesús pasar por esta zona, es donde se cobraban los impuestos. A todos los habitantes de la ciudad, a los comerciantes que transitaban hacia Egipto, hacia el sur, y hacia Mesopotamia al norte. Pero, ¿qué decía el sistema? Bueno, el sistema establecía que los cobradores de los impuestos podían cobrar lo que quisieran y quedarse con parte de ellos. Ellos le habían prometido al gobierno una cantidad, pero cobraban 2, 3, 4, 5 veces más y se quedaban con lo otro, enriqueciéndose de a montones. ¿Cuántos de ustedes han viajado hasta el norte de Estados Unidos? ¿Alguien? ¿Uno que otro? Hoy en día, la autopista de peaje de Pensilvania, si quiere visitar la I-76 y la I-276, es la más cara del país. En otras palabras, simplemente por usarla y cruzar para el otro lado, le cobran 45 a 50 dólares. Si va a hacer un viajecito completo, 100 dólares. Si quiere ir simplemente al supermercado, ¿ok?
Hay otro puente, este es un túnel, yo he pasado por ahí, la bahía de Chesapeake, Virginia. La tarifa simplemente, si quiere ir a las tiendas del otro lado, porque el puente es lo que conecta, $30 de ida y 30 de vuelta. La autopista de peaje de Nueva Jersey, que he pasado por ahí simplemente por cruzarla para ir a donde vas a hacer tu misión o a lo que vas, $18 a $20. ¿Okay? El puente Verrazano en Nueva York, también Verrazano Narro se llama, por el cruce nuevamente $15 por un trayecto, un pedacito. La autopista Whiteface Mountain Memorial en Nueva York, que es una ruta panorámica bonita, pero son 30 pesos por cruzarla y otra vez de regreso. Pero hay otros carriles en Virginia, el I-66, el I-95 y el I-395, que si usted los trafica, si usted lo maneja, cuando se congestiona, te cobran más. Cuando no hay mucho tráfico, te cobran menos. ¿Pero por qué comparto esto? Bueno, la salida de Jesús de su casa y de la ciudad tenía que pasar a fuerzas por la ruta importante de ese entonces, donde se tenía que pagar una cuota. Pero él tenía una cita muy importante con Leví, el publicano. Mateo se llamaba también. O sea que Jesús estaba dispuesto a pagar la cuota necesaria para ir a predicar, para ir a enseñar. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario? Porque ¿qué decía ahí al final del verso que leímos? ¿Cómo dice? Y después volvió a salir al mar simplemente para ir a pasear, ¿no? Para ir a relajarse en la playa. No hay nada de malo, pero ¿por qué salió Jesús ahí? Nos dice el verso. Y les enseñaba. O sea que Jesús cumplió el enfoque de su ministerio. Así como está descrito allá en Marcos 1:38, que ya lo leímos antes. ¿Cómo decía ahí el Marcos 1:38? Él les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué cosa? Vamos, ¿a dónde? A los lugares vecinos. ¿Para qué? A las otras ciudades. Para que predique también ahí. ¿Por qué? Porque para esto he venido, de esto se trata, ese es el propósito. No es para simplemente divertirme y jugar y pasar una vida tranquila y tener cosas, no. En el libro de los Hechos también vemos que los que predicaban y enseñaban la palabra, ¿se acuerdan allá por el capítulo 6 o 7? Dice algo acerca de esta situación. Gracias, hermano. No es lícito que nosotros dejemos de ¿qué cosa? De predicar, de enseñar lo espiritual para servir las mesas, la comida. No está diciendo que uno y el otro es más importante ministerio, sino que los dos son importantes y necesitamos personas que estén dispuestas a dedicarse a esto y a esto, para que el que se dedica a esto no se lleve la mayor parte de su tiempo haciendo lo otro, porque realmente, últimamente, lo más importante es lo espiritual. Jesús nos habló de esto. Así que un rasgo de éxito, cuando dejes tu puesto, cuando dejes lo que estás haciendo, dejes a otros entrenados en quienes has invertido y puedan hacer lo que tú estás haciendo. Es lo que Jesús hizo, a llamar a otros y entrenar a otros. Llamó ya a 4. Aquí viene el llamamiento de Leví. Así que el relato aquí comienza con la enseñanza de Jesús y el llamado de Leví. Pero Marcos va a hacer algo. Marcos va a resumir el contenido amplio de esas enseñanzas de Jesús con simplemente decir y predicaba y enseñaba. El doctor Lucas en el Evangelio de según San Lucas y el mismo Mateo en el Evangelio según San Mateo, que es el mismo Leví, ellos proveen extensas notas de lo predicado. Es más, le animo a tomar notas, porque Lucas y Mateo nos comparten de lo que Jesús enseñaba, de lo que él predicaba. Pero Marcos simplemente lo resume de esta manera. Las buenas nuevas del reino de Dios, la predicación es el corazón y la enseñanza de Jesús. Leamos el verso 14. Y al pasar, vio ¿a quién? A Leví, hijo de Alfeo. ¿Qué estaba haciendo? Sentado al banco de los tributos
públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo él? Y levantándose, le siguió. En otras palabras, inmediatamente. Pero quiero enfocarme en una palabrita ahí primero. Y al pasar, vio. ¿Quién vio? Jesús. ¿A quién? A Leví, hijo de Alfeo. Pero este ver, este mirar, es más que con los ojos físicos. Porque naturalmente toda persona que pasaba por esta trayectoria, él tenía ahí su casetita, su mesita, su puesto para cobrarle a todo mundo que pasara por ahí. Tenías que interactuar con él. Entonces, no era de que simplemente lo vio. Oh, ahí está Leví, ahí está. O sea que no, Jesús no le dijo a los discípulos, vi a Leví, le vi a Leví. No, ¿sí me entendieron o no me entendieron, verdad? Sí le vi. No le vi, sí le vi, ¿verdad? Este ver de Jesús no fue simplemente que le vi, que le vio con los ojos. Era más allá. Era algo espiritual. Ya lo tenía en mente. En la mira, ahí está. Este ver es un ver espiritual y una percepción interna. Jesús conocía su corazón, su mente, en otras palabras. Y aunque Leví se había hecho demasiado rico de los impuestos que él cobraba allí, él estaba insatisfecho y no cumplía el propósito del Señor. Había descubierto un propósito, pero no era el propósito del Señor. Pero ahora el Señor lo llama a cumplir su propósito. ¿Y quién más sino Jesús llamaría a un hombre así como Leví, como Mateo, a ser su seguidor? El efecto de Jesús sobre Leví no fue un asunto de alguien que tenía un poder hipnótico y le dijo, Leví, sígueme. Y él ahí como sinámbulo simplemente lo siguió, no. Y no era de que Jesús simplemente tenía una personalidad magnética y que, yo quiero seguir a ese hombre. Porque algunos líderes de cultos falsos de hoy creen así, de que era esto. Pero, ¿qué sucedía? El pueblo judío consideraba a los cobradores de impuestos como traidores, extorsionistas, ladrones, deshonestos, de mal carácter, debido a que trabajaban para el gobierno romano y tenían el respaldo y la fuerza del ejército romano para obligar a las personas a pagar los impuestos. Y estos eran colaboradores judíos usualmente para también cobrarle a los judíos y a todos, y colaboraban con Roma y por eso eran despreciados. Hoy en día también a los cobradores de impuestos tampoco son muy queridos, ¿verdad? Y se nos dice que nos roban. ¿Por qué? Hay uno bien contento que me van a regresar en el income tax. Bueno, no te pueden regresar nada de lo que no te han quitado, ¿verdad? Dice, mira, te vamos a regresar algo de lo que nos quitaste, sí, ok. Pero un recaudador de impuestos lo que hacía era esto. Ofertaba contra otros el contrato de ser el recaudador de impuestos de la zona. Por ejemplo, muchos recaudadores de impuestos habrían querido tener el contrato de impuestos de la ciudad de Capernaum por ser una ciudad que estaba floreciendo y cruzaban ahí los caminos de todos los que vendían. Entonces, este era un motivo. Pero el contrato era esto con los romanos. Te vamos a pagar tanto si me lo das a mí y yo te prometo que te voy a sacar más porcentaje de lo que el otro lo estaba haciendo. Ok, si tú prometes, pero lo que este bandido hacía, cobraba más y más y más. Y él como quiera cumplía con el gobierno romano. Y así que había mucho incentivo para aquellos recaudadores de impuestos para cobrar más de lo debido para dejarse las ganancias deshonestas. Pero ¿qué sucedía en la cultura judía? Cuando un judío entraba al servicio de cobrar impuestos, era tenido como marginalizado, ahí, al margen, marginado de la sociedad judía. Y era descalificado para juzgar o para ser testigo en una sesión de la corte. Era, es más, excomulgado de la sinagoga. Y a los ojos de la comunidad, su desgracia se extendía a toda la familia.
Muchas veces estos hombres quedando sin familia. Leví, la Biblia no nos dice si tenía familia, pero lo más probable que Zaqueo, que era el jefe, lo más probable que y la perdió. Pero Jesús aquí, ¿qué le dijo a este Leví? Sígueme. Entendiendo que como casi todos odiaban a los recaudadores de impuestos, era notable el ver cómo Jesús amó y llamó a Leví a seguirle. Era un amor bien colocado de Jesús, debido a que Leví respondió a la invitación de Jesús al dejar este gran negocio lucrativo de recaudación de impuestos, simplemente diríamos para seguir a Jesús. Pero esta oferta Jesús se la hizo a muchos. ¿Se acuerdan al joven rico? Yo soy bueno como tú, Jesús, he cumplido con todo. Te digo que no. Amas más al dinero, amas más las cosas. Déjalo y sígueme, dáselo a los pobres y realmente, no, Señor, gracias. Amo más mis cosas y mi dinero porque tengo mucho. ¿Pero qué hizo Leví? Renunció a todo. El joven rico no renunció a nada. Pero hasta el momento hemos visto diferentes tipos de enfermedades. La semana pasada Jesús sanó ¿a quién? A un paralítico. La anterior vimos que sanó a un leproso. Y anteriormente sanó a muchos de diferentes enfermedades. Pero Leví tiene otra enfermedad. Es diferente. Otro tipo de enfermedad que el paralítico y el leproso. Es una enfermedad interna del alma, del espíritu, de la avaricia. Y el Señor lo sana y lo transforma completamente. Quizás para Mateo, diríamos, es un sacrificio mayor que el que hicieron los otros discípulos. ¿Se acuerdan que cuando llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, esos eran qué cosa? Pescadores. Inmediatamente, ¿qué dejaron? Las redes, la familia, el negocio, todo. ¿Se acuerdan que Jesús dice que el que no dejare a padre y a madre o a hijo o hermana, casa, no es digno de mí? No te está diciendo abandónalos en el sentido que no te preocupes y no los ames, sino cuando hay cualquier cosa que te impide de seguirle a Jesús, tú estás poniendo aquello sobre tu obediencia a Jesús. Entonces, en este caso, Pedro, Jacobo y Juan podían regresar con más facilidad a ser pescadores. Es más, algunos de ellos por algún momento regresan. Pero Leví se le iba a dificultar más volver a obtener ese contrato, porque medio mundo lo quería, pero medio mundo odiaba a los cobradores. Así que muchos lo odiaban, pero muchos querían su puesto. Los trabajadores de recaudadores de impuestos eran muy solicitados por quienes querían enriquecerse rápidamente. Pero para Leví, esto fue considerado basura al dejarlo todo para seguir a Jesús. Fue lo mismo que el apóstol Pablo cuando le escribe a los Filipenses en el capítulo 3, verso 8, y dice así: y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice así después: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, prefiero tener a Cristo y no tener nada material. Pero hay aquellos que dicen: prefiero esto, no gracias Cristo, como el joven rico. Pero Leví, cuando Jesús le dijo: sígueme. Aquí Jesús sigue llamando a hombres y ahora llama a Mateo, a Leví, es el mismo. Mateo significa dádiva de Dios. Leví, Mateo, Alfeo era su nombre. No feo, sino que Alfeo. Porque Alfeo es el nombre del papá, es el apellido. Y no tenemos el tiempo para ir a desglosar todo esto, pero por ejemplo, Simón es nombre hebreo. Pedro es nombre griego. Y pudiera darles otros ejemplos de varios que tienen un nombre hebreo y un nombre griego. Bartolomeo también es conocido por otro nombre, pero es el apellido. A veces lo llamamos por el apellido o a veces por el nombre.
Pero Leví y Mateo son dos nombres hebreos. Y Alfeo es su apellido, porque hijo de Alfeo se escribe así en el griego, pero se traduce hijo de Alfeo. A Jesús le nombraban hijo de, ¿cómo? Hijo de David. Hijo de David, ¿verdad? Pero Marcos aquí es el único que le nombra por su nombre completo, Leví, Mateo, Alfeo. Los otros evangelios le llaman por su apodo también, Mateo, Leví, el publicano. Y aquí está un detalle también importante de que, y no tenemos el tiempo para profundizarnos en esto, pero Marcos le está escribiendo a los gentiles. Bueno, quizás lo menciono aquí enseguida en un punto, ¿verdad? Pero hay cosas que no le interesan a los gentiles, como el escritor a los judíos. Pero quizás lo dialogo por falta de tiempo. Pero al Jesús aquí llamar a Leví, aparece nuevamente como un lector de corazones, un lector de mente, de saber qué es lo que tienes dentro de ti. Y porque Jesús podía ver el corazón, discernir sus pensamientos, su mente. Este también es un don bíblico, el del discernimiento. Pero nosotros como humanos no podemos ver el corazón de las personas, ni la mente. Pero Jesús puede hacer esto. Podemos discernir las intenciones, podemos discernir ciertas cosas, pero no podemos leer lo que está en su mente y en sus corazones. Pero aquí Jesús, al llamarlo, puede leer y ver su corazón. Y porque veía su corazón y conocía su carácter, llama a un hombre de esta clase de profesión, de mala fama, y lo hace su seguidor para hacerlo un apóstol. El ministerio de Leví sería inaceptable ante muchos judíos, porque lo habían conocido como cobrador de impuestos. Pero lo que Jesús quiere mostrar es esto, que Jesús tiene autoridad sobre las vidas rotas y que puede transformarlas sin importar cuál ha sido tu pasado y qué es lo que has hecho en tu vida. O sea que no hay pecado mayor y grande que Jesús no pueda perdonar, porque perdonó aún al apóstol Pablo, que dijo que ¿quién era él? El jefe de los pecadores. Entonces Leví posiblemente escuchó a Jesús predicar y enseñar anteriormente a esto, o por lo menos sabía de sus enseñanzas. Muchos cobradores de impuestos sí habían escuchado a Jesús, y habían escuchado a Juan también antes y después de Jesús. Es más, si Jesús había pasado por esta misma ruta a llamar a los primeros discípulos, entonces ya había pagado este peaje antes, estos impuestos, y ya había interactuado con Leví. Si leemos la historia desde el ángulo de Lucas, antes de que Jesús llame a Leví, si quiere vaya conmigo ahí simplemente para un sabor, vaya a Lucas capítulo 3, conmigo por favor, hacia adelante. Estamos en Marcos, Lucas capítulo 3, versos 12 al 14. Porque no es hasta el capítulo más adelante de Lucas que Jesús llama a Leví. Pero aquí en el capítulo 3, versos 12 al 14, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice? 3, 12 al 14. Vinieron también, ¿quiénes? Unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les contesta el Señor Jesús? Y Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y el 14 también dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea que eran avaros, calumniadores, amantes del dinero. Pero Jesús ya les dijo: hagan obras, muestren obras dignas de arrepentimiento. Y lo más probable que entre estos publicanos era otra manera de también nombrarle a los cobradores de impuestos. Ya habían escuchado
a Jesús en acorde a Lucas, porque después vemos el llamamiento de Leví. Pero también a los judíos les dolía pensar de que parte del dinero que se les cobraba y se les sacaba, no simplemente pagar los impuestos, sino que el que se les sacaba de además, el dinero recolectado, era usado por los romanos para financiar sus religiones paganas y sus templos paganos. Entonces Mateo ha estado ayudando la causa del enemigo en lugar de cumplir la obra del Señor. Así que el día que Leví tuvo este encuentro con Jesús, inmediatamente después de tener un encuentro con Jesús, va a hacer una reunión en su casa, va a formar un centro de acción, va a presentar a Jesús a sus amigos, a sus compañeros cobradores de impuestos. No desperdició ni un minuto en empezar a testificar y a dar a Jesús a conocer a sus conocidos. Algunas personas creen que los nuevos creyentes deben esperar, deben madurar, a recibir preparación antes de empezar a hablar de Cristo. Pero si sabemos lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos comenzar a compartir esto. Pero como Leví, los nuevos creyentes deben enseguida hablar de su fe y traer otros a Jesús. Pero aquí lo que Jesús está haciendo también, colocándose por encima de todas las ideas de que un cobrador de impuestos no es digno de ser perdonado ni usado por el Señor. Y por eso Jesús llama a Leví, Mateo. Como había llamado a los pescadores del lago, invitándoles a dejar todo aquello, su medio de vida, así invita a Leví y a entrar en un seguimiento discipulado con Jesús. Y el despreciado recaudador de impuestos se va tras Jesús inmediatamente. El hecho de que Leví no se rehúse al llamado de Jesús es una justificación de la audacia divina al derrochar la confianza, al llamar a los pecadores a venir a Él. Porque algunos le van a maltratar a Jesús por esto. Pero quiero hacerle una pregunta a usted aquí antes de continuar. ¿Jesús le ha llamado a usted a seguirle? ¿Solo hermano Sergio? Ok. ¿A qué te ha llamado el Señor? Ok. ¿Estamos obedeciendo? ¿Hay algo que tenemos que dejar que nos impide no hacerle y seguirle como Él nos invita a hacerlo? ¿Hay algo que te impide poner tu servicio completo a sus pies? Hermanos, todo servicio y ministerio debe existir por medio de su iglesia local, no independientemente de la iglesia. Es a través de la iglesia que el Señor quiere lograr su misión de hacer discípulos a todas las naciones. Así que con el llamamiento de Leví, Mateo, tenemos otra señal del reino. Jesús había echado fuera demonios. Jesús había sanado enfermos, pero ahora va a demostrar que Él puede sanar almas enfermas y avaras también. Hasta el momento, Jesús ha llamado a hombres que, de acuerdo con el estándar humano, ni calificaban para ser discípulos de un rabino terrenal o estar en el ministerio bajo un sacerdote, y mucho menos de Jesús, el rabino por excelencia y el sumo sacerdote. Pero Jesús está llamando a estos despreciados y que están al margen. Esta vez Jesús no llama a uno que fue discípulo de Juan, porque se acuerdan los primeros discípulos de quién habían sido ya discípulos, de Juan, sino que ahora está llamando a uno que está afuera y que es considerado como un gran pecador, nuevamente como Pablo, el jefe de los pecadores. Este no es ni carpintero, no es ni pescador, sino el que se consideraba por las masas lo peor, de mal carácter, hambriento de dinero, traidor. Y aún siendo judío, nunca debió haber sido publicano, es decir, recaudador de impuestos para los romanos y un extorsionador. Sin embargo, Cristo llama a este publicano a seguirle. Hermanos, con Dios, por medio de Cristo,
hay misericordia para perdonar los mayores pecados. Y hay gracia para cambiar a los mayores pecadores y hacernos santos. El encontrar un publicano fiel y justo y honesto era prácticamente una contradicción, o raro encontrar a uno así. Pero nuestro Señor no dudó en tratar a estos hombres publicanos. Y no porque Mateo, que es Leví, o Zaqueo, que también fue ahí seguidor de Jesús, porque ellos tuvieran experiencia con dinero, fueron los adecuados para ser los tesoreros o encargados de las finanzas del ministerio de Jesús. Y otros dirían que quizás eran los menos ideales. Pero nuevamente la persona que el Señor transforma, Él los puede usar como Él desea. Pero Cristo no se retiró o rechazó a estos hombres. Aunque los fariseos, que son los élites religiosos, que nosotros somos mejores que todos, se ofendieron, se apartaron y rechazaron todo lo que Jesús estaba haciendo. Verso 15. Aconteció, ayúdenme, que estando Jesús a la mesa en casa de él, esto lo vamos a hablar, ¿en casa de quién? Aquí es en casa de Leví. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Aquí otros interpretan que era la casa de Jesús, pero vamos a hablarlo. Porque había muchos que le habían seguido, y por eso lo interpretan de esta manera, porque eran seguidores de Jesús, que ahora Jesús se une a ellos, que ahora Leví se une a ellos y está en casa de Jesús. Pero aquí Jesús es acusado de fraternizar con los pecadores. Pero quizás Mateo al inicio vio la posibilidad, humanamente hablando, de sacar provecho de todo este gentío, de toda esta masa que está siguiendo a Jesús. Pero el Señor le va a dar algo mejor, algo inesperado. Le va a dar la verdadera vida abundante. Pero no es lo material, hermanos, como algunos creen. Porque algunos creen que han sido bendecidos por el Señor porque les ha dado esto, le ha dado la otra cosa, este regalito, y está bien, son bendiciones del Señor. Pero esa no es la vida abundante. Esa es la que buscaba Mateo, pero es la que está dispuesta a dejar lo material para seguir a Jesús. Pero le va a dar algo mejor. Pero ¿qué sucede aquí entonces? Jesús fue a cenar con Leví a su casa. Y esto va a escandalizar a los maestros de la ley, quienes lo vieron como sobrepasándose los linderos puestos por la ley. Hermanos, si el mundo hubiera sido justo, no habría habido ocasión para la venida de nuestro Señor, ni para predicar el arrepentimiento de pecados, ni para que Él se sacrificara en la cruz del Calvario para pagar el perdón de nuestros pecados. Aquí esta casa estaba colmada, estaba llena, estaba repleta de muchos publicanos y pecadores. Pero los fariseos, apartados, decían: ustedes no tienen ni una sola persona justa. Aquí los únicos religiosos y buenos somos nosotros. Nos vamos a alejar de ustedes, nos vamos a separar, porque ustedes ni una sola persona justa. Y entre ellos ese que dicen que es su rabino. ¿Él por qué hace esto? Hasta a él lo maltrataban. Pero aquí la palabra pecadores es una referencia amarga a los mismos cobradores de impuestos. Y también alude a las otras personas que habían salido dejando sus vidas anteriores. Algunos de ellas, seguidores de Cristo, eran prostitutas. Algunos de ellos eran cobradores de impuestos. Otros tenían ciertas enfermedades que habían estado al margen. Estos eran los intocables, los deplorables de la sociedad. Y están con Jesús. Y por eso son la chusma, dicen los élites religiosos que se creen la mamacita de Tarzán. Pero al inicio les di un título, y ese es el círculo de ideas: pecado y perdón. El motivo que Jesús vino fue por los pecadores. El mensaje central del Evangelio es de que Jesús ha sido enviado precisamente a los pecadores, a los que Dios quiere demostrar su misericordia, su gracia, su perdón, su amor incomprensible, perdonándolos.
Lucas 5:29 es donde está, en esa zona, donde Lucas nos presenta el llamado de Leví. Pero Lucas nos aclara que Leví fue el anfitrión, que él abrió su casa, ya que Jesús usualmente aceptaba las invitaciones a casa. Jesús se dejaba invitar a menudo, hasta el punto, escúcheme, de ser rechazado y reprochado por los élites religiosos. Lo tachaban de comilón y bebedor. Mateo 11:19 y Lucas 7:34 nos dice que lo pintaban de esa manera. ¿Se acuerdan que Zaqueo también hizo la misma cosa? ¿A quién invitó? A Jesús a su casa. Pero en Marcos simplemente dice, si lo volvemos a leer el verso, ¿cómo dice? El 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Se puede entender que en casa de Jesús. Y entonces es en la casa de Mateo, ¿verdad? Pero hay algo importante, porque algunos lo interpretan que es en la casa de Jesús, porque si lee el 1:29 de Marcos, que Jesús tenía su casa ahí en esa área, ¿verdad? Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés como Jacobo y Juan. Otros creen que es la casa de estos discípulos. Pero en el 2:1, ¿qué dice? Entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. Entonces simplemente dice en casa, y acá vuelve a decir en casa. Dice, no, pues es en la casa de Jesús. Otros aún especulan que podría haber sido la casa de Juan el Bautista, que era su pariente en carne, por Elizabeth y María. ¿Y qué sucede? ¿Dónde está Juan el Bautista? En la cárcel. Pero la Biblia, aquí Marcos no nos dice, pero por eso fuimos a Lucas, que nos dice que era la casa de Mateo. Pero, ¿cuál es el punto que quiero recalcar aquí? Sin importar cuál sea la casa, Jesús es el que ha invitado a los recaudadores de impuestos, que es una acción escandalosa para los guardianes de la moralidad, porque eso es inmoral, juntarse con la chusma. El punto es que Jesús también nos invita a morar con Él y cenar con Él. ¿Qué nos dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Que también nos invita a comer a su mesa. También Jesús nos dice en Apocalipsis, he aquí, ¿qué hace Él? Llama a la puerta, toca. Y dice, y el que me abriere, ¿qué hará Él? Dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí el problema es que Jesús, siendo santo, está en un banquete con publicanos y pecadores. Este gesto que según los doctores de la ley y los fariseos era contrario a la ley. Pero Jesús se está contaminando con la chusma al estar con ellos, los pecadores. Pero Jesús se sentó y comió con los publicanos y pecadores. Y aquí equivale el comer a la misma mesa, era señal de amistad y compañerismo. Aquí está el escándalo. Jesús es el amigo de pecadores. Y por supuesto los pecadores sabían esto y muchos por eso le seguían. Él respondía con amor, con ternura, con cariño, con compasión y amistad. Una pregunta aquí, hermanos. ¿Somos amistosos con los que aún no conocen de Cristo? ¿O aún a los que ya conocen a Cristo? Jesús dijo que los de afuera van a conocer que somos verdaderamente discípulos de Jesús cuando vean el amor que tenemos los unos para con los otros. Siempre habrán aquellos que nos van a maltratar, nos van a hablar mal, nos van a acusar de cosas, nos van a faltar el respeto. A Jesús se le faltaba el respeto diciendo, comilón, bebedor, te estás ensuciando. Los fariseos se oponían a que Jesús tuviera compañía con los pecadores. Los fariseos eran un grupo religioso conservador, pero eran legalistas. Pero muy a menudo le llevaban la contraria a Jesús.
¿Tú dices ser Jesús, Hijo de Dios? Mira lo que haces. El nombre de fariseos significa los separados. Ellos tomaron la decisión de que se iban a separar a sí mismos de los demás, porque todos los demás están mal. Los únicos que están bien son ellos. Los demás son inmundos. Y ellos pensaban que todos, menos ellos, estaban separados del amor de Dios. O sea que ustedes no lo merecen. Nosotros sí lo merecemos. Ustedes son chusma, es más, son como leña para el fuego. Por eso se apartaban, pero se apartaron de Jesús. Frecuentemente se agrupaba a los publicanos y pecadores y representan a aquellos que por su ocupación o su vida moral se colocan a sí mismos fuera de la sociedad como sucios del pueblo, del pacto de Dios. Pero las relaciones que Jesús estableció con estas personas le hicieron entrar en conflicto con estos. Había choques. Estos siempre lo maltrataban, le faltaban el respeto a Jesús. Y por eso terminan apoyando que se le crucifique. Había un hombre tiempo atrás que se le nombra Teócrito. Y una vez le preguntaron, ¿cuáles son las peores fieras? Él dijo, bueno, en los montes son los osos y los leones, pero en las ciudades son los publicanos y salteadores. Pero hermanos, Leví aquí había invitado a sus colegas y sus conocidos a conocer al maestro. Fue su primer acto misionero. Tenía un corazón misionero de inmediato. Después de la llamada de Simón y Andrés, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan que cuando Jesús sacó y sanó allá en la sinagoga, inmediatamente van a la casa de quién? ¿De Simón? ¿Ya se les olvidó? Sí, De Simón Pedro. ¿Y a quién sanó Jesús ahí? A la suegra. ¿Y se acuerdan que inmediatamente qué hicieron ahí también la suegra? Y sirvieron. Así como Simón y Andrés invitaron a Jesús a su casa, porque eran hermanos, ¿se acuerdan? Aquí Mateo hace lo mismo. Abre su casa, invita a Jesús e invita a todos sus amigos. Y también ya hablamos de Zaqueo, que también hace lo mismo, ¿verdad? Pero Simón y Andrés recibieron a Jesús en su humilde casa. No hay nada de malo con esto. Pero aquí Simón, en su mansión, adinerado, en su casa espaciosa. Pero gracias aún a ello, puede caber un montón de gente, de todo índole. Y no tenemos el tiempo para ir a leer la lista de todos. Pero el 16 continuamos, porque nos quedan 2 versos ahí. ¿Qué dice el 16? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Entonces tenemos aquí varios equipos. Y esto suele suceder, que se forman equipos. De un lado tenemos a los escribas y fariseos. Y del otro lado están los publicanos y los pecadores. Aquí la palabra escribas, en el griego se dice gramateis, de donde obtenemos la palabra gramática. Los escribas que pertenecían a los fariseos. No todos los escribas eran fariseos. Los escribas iniciaron antes de los fariseos, porque ¿qué les dije que significa fariseos? Apartados, separados, porque se creían intocables en el sentido ellos son Dios y ahí están ellos, ¿verdad? Pero el trabajo de un escriba era copiar la palabra del Señor. Después de 10 años de estarla copiando una tras otra, te podías convertir en un doctor de la ley. Porque se acuerdan que los niños judíos a los 12 ya tenían que tener memorizado el Pentateuco, la Torah. No nomás decir Génesis, Éxodo, ¿qué sigue? Levítico y
Número y Deuteronomio. No, era el contenido de todo esto. Pero los doctores de la ley se la conocían porque ahí pasaban copiándola. Es así, de la derecha a la izquierda, en hebreo. Pero después llegaban a un orgullo, una altivez. Yo conozco de la palabra del Señor. Jesús, a ver, cuéntame tú si tú sabes. Y se pusieron al tú por tú. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? ¿Tú la conoces? Y le dice, no, pues amarás al Señor tu Dios y al tu prójimo. ¿Y por qué no la has estado aplicando? Le dice Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Del buen samaritano, ¿verdad? Pero hubo escribas antes que fariseos, pero la mayoría parece haber sido fariseos en este tiempo. Pero los fariseos eran miembros del principal sector religioso judío que se creían los élites nuevamente. Pero los escribas y fariseos están de un lado y se consideraban la crema, la nata, la mamacita de Tarzán, lo mejor. Y a los demás, a todos los demás, los consideraban como basura. Y así los trataban. Hermanos, tratemos a los demás con respeto, por favor. Pero a los pecadores debemos amarlos, debemos amar a los creyentes, a los no creyentes de la misma manera. Pero a los pecadores, este término se aplica aquí a aquellos que no hacían las cosas rígidas de la ley, interpretadas por los fariseos a su manera. Pero ahí incluían a Jesús también, faltándole el respeto a él, porque tú eres parte de la chusma. Con eso comienza otro tema, Marcos, aquí. La oposición de estos dirigentes, de estos líderes religiosos en contra de Jesús. Le llevaban la contraria a Jesús en todo, pero según ellos eran la autoridad. ¿Quién les da la autoridad? Proviene de Dios, pero ellos le habían añadido leyes y normas y ellos mismos no las cumplían y obligaban a otros a querer cumplirlas, etc. Pero aquí comienza este tema de la oposición de estos religiosos contra Jesús. Pero así como rechazaron a Juan, rechazarían a Jesús. Y el pueblo común, no cegado por los prejuicios, oía las dos cosas, pero recibía las buenas noticias. Lucas nos da un ejemplo, y no tenemos el tiempo para ir a leerlo, pero se los comparto. En Lucas 18, 9 al 14, si lo quiere leer usted más tarde. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús les cuenta esta parábola. Les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea que uno estaba en este equipo y el otro estaba de este equipo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Aunque aparentemente era Dios. Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, la chusma, ladrones, injustos, adúlteros. Y te doy más gracias, que aún no soy como este publicano que está a mi lado, que no me le quiero acercar. Me hago más para acá. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Pero Jesús les dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que al comunicarse con personas que se consideraban pecadoras, Jesús traspasa los límites de la tradición judía impuesta por los hombres. Y según los escribas y fariseos, a los colectores de impuestos, a los publicanos y a los pecadores, ni siquiera se le debía enseñar los estatutos de Dios, porque su ocupación, su estilo de vida, los hacía ritualmente impuros. Por eso Jesús dijo, a estos vine precisamente, a lo que ustedes se oponen.
y se me están oponiendo a mí. La característica más fuerte de los fariseos era que sostenían que la tradición no escrita era igual que la ley escrita. De hecho, algunos de ellos sostenían que transgredir la tradición de sus ancianos, o sea, la que ellos mismos habían añadido, era peor que transgredir la ley de Moisés o la ley de Dios. En otras palabras, háganos caso a nosotros, porque lo que nosotros hemos impuesto es más importante que la palabra de Dios. Hermanos, eso es peligroso, ponerse en el lugar de Dios y quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Así que los maestros de la ley preguntaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué se porta su líder así? Pero Jesús los oyó y les contestó diciendo que era de esperarse que los médicos se asocien con los enfermos. De igual manera, era natural que Él tratara a los pecadores. O sea que el propósito íntegro de la llegada de Jesús era llamar a tales pecadores a un cambio de corazón y de vida. A aquellas personas que se consideraban autojustas, sí, aquellas que ya han sido justificadas por el Señor, qué bien, que creyeron. Pero aquellos que se consideraban buenos en sus propias fuerzas, Él ya no tenía más que ofrecerles, ya que la única manera de entrar al reino de Dios era como un pecador arrepentido. Y ellos estaban rechazando y oponiéndose a esto mismo. A Jesús lo criticaron de tener seguidores infames, como rameras, publicanos, pecadores, nuevamente como el apóstol Pablo y otros. Es más, en la historia del cristianismo hubo un hombre que se llamó Celso, que hizo la misma crítica, ya fue por el siglo II. Se burlaba de los cristianos por tener como discípulos a personas infames. Pero una pregunta aquí, hermanos. ¿Llegan a nuestros templos los usureros, los estafadores, los borrachos, los drogadictos, las prostitutas, los pecadores de nuestro día hoy? ¿Les daríamos la bienvenida si llegasen penitentemente y con fe? ¿O merecíamos de que, no merecen nada? Mira, dice que tiene 20, 30 años de conocer a Cristo y no ha hecho nada. Mira, ya se arrepintió más de una vez y ¿cómo tratamos a los demás? ¿Reaccionaríamos de igual manera que lo hicieron aquellos maestros de la ley, menospreciando a todos? Menos ellos, porque son los únicos que hacen las cosas correctas, los demás las rompen siempre. ¿Nos sentimos superiores a otros hermanos o a los inconversos? Digamos como dijo aquel profeta, que yo mengüe para que Cristo crezca. Y llegamos allí al 17 y ahí con ese terminamos. Al oír esto, Jesús, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Aquí Jesús les responde con un proverbio para desarmar a los críticos. Les dice a los críticos, a los judíos, a los élites, a los fariseos, a los escribas, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. La respuesta aquí de Jesús fue simple y profunda. Jesús es el médico del alma. Y para Él, como el médico del alma, tiene sentido estar con aquellos que están enfermos del alma, de su espíritu, de pecado. O sea que Jesús es el doctor perfecto para sanarnos de nuestros pecados. Nuestra alma, sanar nuestro espíritu. ¿Y sabe una cosa, hermano? Este médico nunca está ocupado en el sentido que no está disponible. Aquí los médicos tienen horarios. Allá en nuestros países, después del almuerzo ya cierran las clínicas y se vuelven a abrir hasta la noche. Pero ¿se acuerdan también de qué habían acusado a Jesús? Y a los otros les decían, no lleven a sus enfermos a Jesús en el día de reposo.
Más bien enfermense en otro día y llévenlo. Pero Jesús les dice, no, es que no han entendido ustedes que el día no fue, el hombre no fue hecho a causa del día, sino que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Ustedes hipócritas, y Jesús les habla fuerte también, ustedes impiden que los demás hagan esto, pero ustedes sí sacan a su buey, a su asno ahí de un hoyo, de un canal, o donde se les ha caído, lo sacan a beber, a comer, pero a los demás se lo prohíben. Hermanos, nuestro médico siempre está disponible. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Él conoce nuestro interior, nuestro exterior, nuestras intenciones, nuestra mente, nuestro corazón. Y Él provee una cura completa. Él es la solución a nuestra enfermedad y Él es el doctor. O sea que Él es nuestro doctor y nuestra receta. Y Él es el que paga la cuenta, el que pagó la cuenta también. Y la pagó con su sangre preciosa. Aquí vemos la misión de Jesús. El por qué vino y para qué vino. Les está diciendo Jesús en otras palabras, mi predicación y enseñanza es para el pecador y para que sea sanado. No vine a esto, sino a lo otro. En otras palabras les dice, no vine por ustedes que se creen la gran cosa y no creen necesitarme porque se me están oponiendo a todo. Vine por aquellos que reconocen que necesitan de mí. O sea que en otras palabras vine por los que reconocen sus pecados. Que han saboreado el desconsuelo del pecado. Que han a menudo recibido lo peor de esta vida. Han sido maltratados, han sido abusados, han sufrido. Son a menudo capaces de un mayor amor también a Dios que los religiosos legalistas que según observan toda la ley y siguen la regla al pie de la letra y son mejores que los demás, según ellos. No tenemos el tiempo, pero si usted lo quiere hacer más tarde, Lucas nos da un ejemplo en el capítulo 7 de los versos 36 al 50. Es una historia ahí dentro de una historia, pero no se las voy a resumir, simplemente les doy ahí un sabor. Sí, Lucas 7 del 36 al 50. Simón era un fariseo de estos élites, pero quiere darse el lujo de invitar a Jesús a su casa, pero tiene ciertas intenciones. Pero cuando lo tiene ahí en su casa enseñando, entra una mujer que tiene fama de ser prostituta, ramera, de lo peor de este tiempo, según decían los fariseos. Pero entra con un frasco de perfume. Le besa los pies a Jesús, se los enjuaga, ¿cómo se dice? Con sus lágrimas y su perfume y su pelo ahí, como toalla. Y allá el Simón, el fariseo, dice, si este realmente lo está criticando a Jesús, le está faltando el respeto ahí, si este hombre supiera quién es esta vieja mujer, cómo ha vivido, él la conocía así. Él supiera, pero Jesús sabe lo que él está pensando, cómo lo está criticando. Dice Simón, el que está mal eres tú aquí, no es ella. A ella se le ha perdonado mucho. Tú te crees la gran cosa, la nata, el mejor, pero has fallado aún en todo. Cuando entré, la costumbre, la ley es que me des un beso. No me diste el beso. Es costumbre que me des agua para lavarme los pies. Ni esto, y esta mujer no ha dejado de hacer esto desde que entré. El que se le ha perdonado mucho, ama mucho. ¿Tú te crees que estás bien, que eres el mejor, que no me necesitas? Eres el que estás mal. Así que pese a todo, el amor divino y humano de Jesús a los pecadores sigue siendo un misterio, porque no nos lo merecíamos, no, y Él todavía nos lo otorgó. El que cree que se lo merece o que no lo necesita, es el que lo va a perder porque lo está rechazando. Pero tampoco malinterpretemos, Jesús no ignora a los que se creen justos, pero según ellos no necesitan de Él porque no están enfermos. Los arrinconados por la sociedad, los pecadores, los que han sido sacados al margen, es los que están siguiendo a Jesús. Así que quien quiera ser partícipe de su amor salvador y de la misericordia divina,
tiene que considerarse un pecador y venir humildemente como un niño, confiando en el Señor delante de Dios. De este modo, aquellos publicanos y pecadores acá de este lado son también los representantes de todos nosotros, que por medio de la fe recibimos este perdón, el mensaje de salvación. Así que Jesús aquí se compara a sí mismo con un médico que va a donde está el enfermo, al que verdaderamente lo necesita. Y les está diciendo, es tan absurdo que Jesús se rehúse a tratar con pecadores públicamente reconocidos. Y les dice, como un médico no se niega a tratar a un enfermo, al médico se le puede pegar la enfermedad del enfermo, pero Jesús aquí no tiene temor de ser contaminado por los que se consideran sucios, al margen de la sociedad, de los peores. Pero también aquí pudiéramos hablar, no lo voy a hacer, ya lo hemos mencionado. Jesús tampoco sanó a todos los enfermos físicos, aunque también es el doctor de doctores, porque Él reconocía que su misión principal era venir a buscar a los enfermos espirituales, del alma, de pecado. A eso vino. Él dijo, no vine a llamar a los justos. Aquí Marcos está escribiendo a gentiles y no a judíos. Y si leyéramos esta historia del llamamiento de Leví, que entra esto, Marcos deja afuera la frase que encontramos en Mateo 9:13. Y son las palabras citadas por nuestro Señor del Antiguo Testamento. O sea que Mateo cita a Jesús citando el Antiguo Testamento en Mateo 9:13, que le está diciendo a este grupo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, que se creen ustedes, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que ustedes creen que no necesitan misericordia por los sacrificios que supuestamente hacen. Ahí se lucían por las grandes cosas que hacían, hasta los vestidos que se ponían era para ser vistos, halagados, aplaudidos. Y el Señor también dijo, ¿eso es lo que quieren? Pues esa es su recompensa, el aplauso. ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué haces para el Señor? ¿Para ser reconocido? No. Pero ellos reciben su recompensa. Pero Marcos le está escribiendo a los gentiles, así que ellos no conocían de los sacrificios antiguos y los sistemas antiguos de los judíos que hacían. Entonces por eso él deja esta parte afuera. No es de que no sea importante, pero es para su audiencia aquí, que no es judía. Jesús no temía contaminarse de los enfermos al ir a ellos. Pero piense aquí conmigo. Un médico físico no puede sanar al enfermo. Una de dos, si el enfermo no viene al médico o el médico no va a él. Entonces, aunque Jesús es el doctor de doctores, el médico de médicos, para el alma, para el espíritu y para el cuerpo, también tenemos ejemplos donde Jesús acudió y tocó a un enfermo. ¿Se acuerdan con los leprosos? Él interactuó con ellos. Pero ¿se acuerdan de aquel líder pagano que le dijo, yo sé de qué se trata el servir y estar bajo orden y sé ordenar? Señor, te ruego que no soy digno de que entres a mi casa. Pero ¿se acuerdan de aquí de Simón el fariseo? Quiere que la gente sepa que él tuvo a Jesús en su casa. Pero el otro dice, no soy digno. Di la palabra y con eso basta. Jesús puede sanar a larga distancia. Pero aquí Él les está mostrando de que a esto Él vino y que Él no se va a contaminar de esto. Él no temía contaminarse de los enfermos. Pero Jesús mismo vino, aunque en tierra Él podía curar a una persona físicamente a larga distancia. Pero los escribas y los fariseos se creían sanos, pero dice aquí que vino a llamar a los que se sabían pecadores y no tenía remedio para los que estaban convencidos que no necesitaban de remedio. ¿Sí tiene sentido? Sí. Así que esa chusma, decían los fariseos, santurrones para describir a la gente con la que Jesús comía, pero la asocian
asocian a Jesús de también ser pecador como ellos, comilón y bebedor, y que no obedecía a sus normas y reglas. Pero Jesús le dedicó tiempo a quienes necesitaban, a quienes querían escuchar su mensaje. A los pobres, a los ricos, a los malos, a los buenos, a las mujeres, a los hombres, a los niños y aún a algunos de los fariseos que creyeron, algunos de los escribas que creyeron, algunos de los publicanos que creyeron. Hermanos, nosotros también debemos ser amistosos con quienes necesitan a Cristo. Aunque sean personas que no se vean, entre comillas, como lo mejor de este mundo. Aún aquellos que dicen ser cristianos y no están obedeciendo en toda área, hay que animarlos a hacerlo. Una pregunta aquí. ¿Habrá personas ante cuya reputación usted se comporta con negligencia? Quizás esas sean las más necesitadas de verlo a usted y oír el mensaje que usted tiene del amor de Cristo. Verlo en usted y a través de usted. En el griego, aquí ya estoy terminando, dice eis metonian. Esta penitencia, este llamado a los pecadores, no a los que se tenían a sí mismos por justos y no lo eran. Eran estos pecadores que se entendían ellos mismos ser pecadores, que deseaban dejar esta mala vida, estos vicios y buscar al gran médico que les ayudara porque ya habían intentado por sí mismos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que también había gastado todo lo que tenía yendo para allá y para acá y de último, ¿a quién va? A Jesús. Algunos de ellos ya habían buscado en todo y esto no les saciaba. Leví tenía más de lo que necesitaba, pero no estaba satisfecho. Pero por eso Jesús le ofrece la vida abundante. En Marcos 1:38 ya vimos que Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos más tarde en el 10:45 dirá, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y termino con esto. Cuando dijo, hablando de los justos, Lucas 15:7 nos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, entre comillas, ahí se dice, que no necesitan de arrepentimiento. O sea que si una sola persona viene a los pies de Jesucristo, es gloria a Dios. Y es mejor una sola persona que venga a los pies de Jesucristo que 99 que dicen, nosotros estamos bien, gracias, no necesito nada, ni de Dios. ¿En qué grupo se encuentra usted? Espero que no sea en este que se autojustifica. Sí, también podemos interpretarlo que los que ya han sido justificados por el Señor ya no necesitan perdón porque el Señor ya los ha perdonado. Entonces también nos alegramos porque, o sea que estos 99 deben alegrarse por este. Y si no, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dejando las 99 en el redil, ¿qué va? Va y busca a la perdida. Pensemos en alguien que quizás no ha estado en los caminos del Señor, o que quizás estuvo en un tiempo y se ha alejado. Sí, enfoquémonos en ayudar a las personas lo que necesitan, pero más importante, compartamos el Evangelio.